Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a esta tercera clase de nuestro tiempo de estudio sobre el libro de Deuteronomio. Vamos a orar, vamos a iniciar este tiempo, un tiempo de oración. Amado y buen Padre, te honramos, te agradecemos. Estamos hoy delante de tu presencia para decirte gracias por la bendición, gracias por la oportunidad, gracias por la vida. Te pedimos, Señor, tu dirección, tu amparo. Te pedimos, mi Padre, que tú seas el que obres profundamente en nuestras almas al enseñarnos más de lo que tú quieres para despertar nuestra alma y ser luz en medio de las tinieblas. Te honramos y depositamos nuestra vida en tus manos y te damos gracias por todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. A ti sea el honor, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, el capítulo 1, 2 y 3. Son los tres capítulos que estamos trabajando. Deuteronomio, capítulo 1, 2 y 3, propiamente para ir entendiendo un poquito más acerca de el texto sagrado y todo lo que ahí demanda y corresponde en el libro de Deuteronomio. Bueno, como ustedes saben, hemos hablado que el libro de Deuteronomio hace referencia a palabras de vida eterna. Nos presenta justamente ese proceso de cómo Dios empieza esa coordinación y empieza a redireccionar al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, que es el proceso propiamente más fuerte en este ámbito. De acuerdo a diferentes versiones, podemos ir encontrando varias situaciones o varias cosas dentro del libro de Deuteronomio. En la sección desde el verso 9 hay un nombramiento de los ayudantes para Moisés o Moshe, en este caso, quienes van a ingresar. Luego, la misión de 12 espías, en este caso, que ellos ingresan y ya estos espías no van a observar a gigantes. Ya los gigantes como tal ya no van a estar presentes, los Nefelim, porque se trata de otra narrativa. Se trata ya de un pueblo que ha ido madurando en el proceso y que toda esa generación que miraba, por así decirlo, a sus propios conflictos como un gigante que no les permitía poder pasar a la tierra prometida. Ahí hay toda una enseñanza que nosotros también debemos ir entendiendo, comprendiendo que en muchos de los casos los que no nos permiten avanzar son nuestros miedos. Vencernos a nosotros mismos es lo más difícil que existe. De hecho, visto desde otro panorama, el libro de Efesios capítulo 6, cuando habla de que hay una lucha contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, todo eso tiene que ver con nuestra realidad interna, pensamientos, hipotálamo, eh, todo lo que tiene que ver con nuestra forma de entender la realidad. Entonces, visto desde otro panorama. Ahora bien, con todo ello, ya para el verso 34 del capítulo 1 propiamente se hace referencia al castigo divino en cuanto a que dice que Dios establece, verso 35, de acuerdo a una versión, dice, ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. Y el resto, como hemos dicho, toda una generación lastimosamente
llega hasta ahí toda esa generación. No avanza, no sigue. Mi querida Angie o Dieguito, levantaron la mano. Sí, pastor, perdón, es que no encontraba dónde. Eh, sí, es que justamente quería hacer una pregunta, no sé si de pronto está bien hecha la interpretación. Y creo que sí le hice la pregunta de una manera, o sea, como personal. Y es referente a que usted dice que cuando dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, y usted lo asemeja que es algo más bien de una manera interna. Ujú, Cuando Jacob, dice que cuando Jacob venía su hermano, ¿no? Al encuentro, y él tenía tanto miedo. Dice que él pasó, en la noche pasó todas sus cosas, sus pertenencias y a su esposa al otro lado del río y él se quedó solo y dice que él luchaba contra un hombre. Entonces, no sé, quiero preguntarle si es que está mal hecha la interpretación, es que él mismo luchó contra su humanidad y finalmente luego me confunde un poco, es donde dice que cuando él le pregunta al hombre, porque ya rayaba el alba, ¿no? Y él le dice, pero dime cómo te llamas. Y él dice, ¿para qué quiere que eres mi nombre? Y finalmente eso lo interpreta Jacob, que era Dios. Pero esa lucha de un hombre, porque igual que dentro de la historia no hace como una referencia de por qué se apareció de repente un hombre y va a luchar él contra un hombre. Entonces tenía esa inquietud, pastor, y no sé si se asemeja mucho a lo que usted acabó de decir con respecto a eso. muy buena pregunta, mi querida Angie. Realmente no es fácil dar una respuesta porque hay diferentes versiones dentro de ese ámbito, unos haciendo referencia propiamente en que era un varón. El término varón, Sahar, en el hebreo, no solo hace referencia al sentido de un hombre, sino también hace referencia a alguien que es importante desde un ámbito espiritual. Esto puede indicar propiamente que se hacía referencia a una manifestación de Dios, conocido como Malak, pero en la línea Sahar, varón de Dios, no especificando propiamente de que era Dios, sino más bien el sentido va en que la lucha que él tuvo posiblemente, como dirían algunos autores, posiblemente fue con ese buscar en lo profundo de él lo que siempre estuvo ahí, Dios. De hecho, cada uno de nosotros, como hemos venido explicando, Dios está en nosotros. Es el lugar donde menos vamos a buscar, donde menos vamos a hacer la introspección, el análisis, la revisión interna para encontrarnos con Él, hablando con el Eterno. Entonces, algunos autores hacen referencia que ese mismo sentido de varón de Dios es el trabajo interno. Otro hace referencia de que sí, fue realmente alguien desde afuera, físicamente hablando, un enviado de parte del Eterno que apareció con un objetivo y no se sabe más de él. Si realmente era un malaco, un ángel, si fue algún otro ente, no se sabe con exactitud como expresan otros sobre el tema. El hecho es que después de la lucha o durante ese periodo de lucha hay un cambio de nombre. El cambiar de nombre, y aquí viene algo delicado que debemos entender, todos nosotros tenemos un nombre, todos. Y el nombre que nosotros tenemos es el que determina, por eso digo, tómenlo con sabiduría lo que voy a expresar, es lo que determina cuál va a ser nuestra
acción e incluso función en el mundo. Si el nombre que fue establecido fue porque, digamos, mi papá o mi mamá les gustaba un artista famoso y me pusieron a mí, hay que entender que cuando llegamos a la presencia de Dios, ese nombre es cambiado. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Dios, ese nombre entra en un nuevo proceso. Dentro de la línea hebrea, esto es muy común, dentro de la línea, especialmente los judíos. Llegado al periodo del Bar Mitzvah y el Bat Mitzvah, literalmente los nombres son cambiados a un nombre específico de acuerdo a la tendencia que tengan los niños, o bueno, ya en este caso los adolescentes. Si observan que es gran estudioso y parece alguien similar de algún sabio de Israel, le cambian el nombre por ese sabio. Claro, dentro de la cédula de identidad, para entender, sigue el nombre común, pero en el ámbito espiritual es reconocido como, ¿sí? Entonces, ese es el proceso. Como usted puede revisar el texto y más adelante se va a volver a repetir e incluso en el Nuevo Testamento se vuelve a repetir, dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No está el término y de Israel. Oiga, si Dios le cambió el nombre y le dijo ahora eres Israel, ¿por qué más adelante incluso los profetas le siguen llamando Jacob? Angie nos trajo esa muy buena percepción y pregunta en esto. Y ese es el punto clave. ¿Realmente el nombre fue cambiado en cuanto a la línea física? No, porque se mantiene y ustedes lo pueden revisar en el texto. Más adelante está Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ya? No cambió, sino diría Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Punto. No habría cambio. Entonces, ¿por qué le puso el nombre Israel? Porque dice, tú luchaste con él, que es uno de los poderes del universo, Elohim, luchaste con él y venciste. Y como luchaste con él propiamente, entonces ahora tu nombre es Israel, ¿sí? Que significa el que lucha y vence. Al Elohim. Y esto tiene, si sigo hilando fino, vamos a entrar en profundidades increíbles. ¿Por qué? Porque es el que lucha con uno de los titanes del universo, el Elohim, pero una de las acciones de Elohim, no Elohim en sí mismo. Para los que nos acompañan recientemente, Elohim, el término es Dios, ¿sí? Pero no hace referencia a Dios en sí mismo, sino a cómo Él se manifiesta para la acción en el mundo, ¿sí? Eso se hace referencia como Elohim. Eso es un Elohim, ¿ya? Entonces, visto desde ese ámbito, es el que lucha con Él y sale victorioso. Obviamente, si somos lógicos, ¿quién de nosotros puede decir que como humanos podemos luchar con Dios y salir victoriosos? Ojo, luchar contra Dios. Es imposible. Por lo cual, ahí hay todo un misterio hermoso. Y uno de los misterios tiene que ver con el número 400, porque dice que en este caso, el hermano de Jacob, Esaú, venía con 400 hombres a matarlo. Y es por esa causa que él empieza la lucha. Y el número 404 tiene que ver propiamente.
¿Con cuál es mi lucha más fuerte interna? Eso es dentro de la línea de la numerología. Entonces, ¿cuál es la lucha interna que yo estoy teniendo? ¿Cuál es mi mayor lucha? Y es lo que me va a perseguir, porque 400 es la mitad del sentido de la lucha interna. No lo digo yo, eso lo va a expresar varios sabios, entre ellos Maimónides. ¿Sí? Entonces, es bastante interesante, bonito, pero muy profundo este proceso de la lucha. Pero visto panorámicamente, la lucha más fuerte en el aquí y ahora es usted, con lo que Dios le está llamando a hacer. Ahí es cuando usted más pelea. Pongo el ejemplo. Voy a hacer un ejemplo hipotético, ¿ya? Y el ejemplo hipotético es que Dios le dice a Fabre y a Pame, ¿sabes qué? Necesito que ustedes pastoreen la iglesia. Y Fabri entra en crisis, Pame entra en crisis, porque dicen, no, eso no, ni siquiera ha pasado por mi mente que tal cosa suceda. Y entran en su proceso de crisis. Entonces ahí entra la lucha, porque es un llamamiento. Ojo, hay cosas que deben empezar a trabajar. Y una de esas cosas que deben dejar, porque necesitan enfocarse, es empezar a evaluar incluso el trabajo secular. ¿Me explico? Y eso sucede con todos. Es como que en su trabajo secular usted tiene una lucha constante. Usted está en una crisis constante en su trabajo secular, porque por un lado su trabajo justo cae domingo y la reunión a la iglesia es justo domingo. Y obviamente usted tiene la posibilidad de, durante cierto periodo de tiempo, sí, trabajar, porque es oportunidad, es una bendición el trabajo. Pero va a llegar un momento en que usted tiene que decidir. Y ahí entra la lucha, ahí entra el proceso interno, porque por un lado usted sabe que tiene que ir a la iglesia, congregarse, buscar de Dios. Pero por otro lado, tiene que dar de comer a la familia, los hijos están pasando crisis. La pregunta es, ¿qué haría? Ese es el número 400, ese es Esaú y esa es la lucha en Elohim. Llegar a ese punto de que usted no tiene lucha contra entes hacia afuera, por así llamarlo, porque la lucha es con usted, porque por una parte usted sabe qué es lo correcto y lo que tiene que hacer, pero por otro lado también está la realidad de vida en el aquí y ahora y su vivencia. ¿Cuál es la decisión que va a tomar? Vuelvo y repito, son ejemplos, pero esa es la lucha de un titán. Otra de las luchas entre titanes, un Elohim, es el matrimonio. Y uno diría, pero ¿por qué el matrimonio puede volverse una lucha, un Elohim? Porque el momento que usted se va a casar, se entiende que usted literalmente deja su vida para volver a iniciar una vida nueva. Pero eso no nos gusta entender. Yo pienso que cuando me voy a casar, la otra persona tiene que adaptarse ya a mi vida, porque yo ya tengo mi vida hecha. Y ahí entra la lucha de poderes. Y ahí hasta nos ponemos hasta románticos religiosos. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Oiga.
como diría bien en estos tiempos de fiestas de Quito, toma dos pochuncho, porque no es el punto eso. De hecho, el texto, si hablamos del contexto bíblico de no unáis en yugo desigual con los incrédulos, es de línea de negocio, de dinero, financiamiento, no es en línea de matrimonio, porque se presupone que usted, con la madurez espiritual que tiene, no va a ir a buscar a alguien que no ama a Dios. O sea, ahí sí ya, como se diría, ahí está un titán. ¿Por qué? Ve a los jóvenes de hoy en día, ven a la hermanita de la iglesia y dice, no, fea está. Pero ve a la que está por el supermercado, cualquier, no, esta sí es la que Dios eligió para mí. Y empieza la lucha de su titán, porque por un lado Dios le está diciendo, si ves, esta es Raquel, esta es Lea. Cuando lleguen a estudiar eso van a entender, porque Raquel es la de la que tú dices, guapa, hermosa, preciosa, pero Lea es la que te da hijos. Me explico, entonces es una lucha. El punto es con quién me voy a casar. También es un titán. Ojo, y para cerrar esta parte, cuando usted se va a casar, recuerde, literalmente usted deja su vida de lado. Empieza de cero, literal, de cero. Nada que amigos, ya no existen amigos, no existen amigas, porque empiezan de cero. Ustedes son uno. Ya no son dos. Ya no es ya vuelvo, porque ya el uno se debe al otro. Ya no es voy a salir a comer una salchipapa. Oiga, ahora tienen que pensar también en la otra persona para salir los dos. Me explico, su vida cambió. El casarse cambia la vida. Es por eso es un titán. Es algo que usted no quiere enfrentarse. Ir a la iglesia, no quiere enfrentarse. Cambiar de vida, no quiere enfrentarse. Aceptar a Cristo, no quiere. Son titanes, son elogines que están ahí y empieza la lucha con usted. Visto desde ese ámbito, ese es Jacob y ese es el cambio de nombre. Usted cambia su nombre porque entendió que ahora vive una nueva vida. Mi Angie, vamos contigo o Dieguito y después con mi pastora María. Gracias, pastor. Creo que hoy estoy demasiado preguntona porque la verdad que me dejó con muchas inquietudes lo que habíamos estado leyendo con Diego en este tiempo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Va a decir, no, mentira. No. Eh, Justamente hablando ahorita que usted trae a memoria, y bueno, y se ofrece el tema de Lea y de Raquel, incluso a mí también me pareció un poquito como despectivo, ¿no? No sé si tomarlo así por una parte, porque cuando justo se acerca Esaú, porque aparte de que Jacob le manda unos presentes con tres grupos delante de él, dice que fueron tres grupos, y él también dividió tres en tres, ¿cómo decir? Como en tres posiciones a sus esposas y sus hijos. Entonces él puso primero a las esclavas, ¿cierto? Que eran con las que también tuvo hijos, y sus hijos, luego puso a Lea. Organizado era. Sí, de una manera organizada, pero de cierta manera decía yo. Y a lo último que protegió fue a Raquel. Entonces, no sé si también hice esta similitud, si tenía mucho que ver con el tema de la Trinidad o por el número 3. Y, y también por otro lado pensé en que dije, sí, si matan a las esclavas, bueno, y si matan a Lea, bueno, me quedo con Raquel. Entonces no sé si también eso hace parte desde la parte humana y la parte espiritual. Era necesario la presencia de Raquel, porque de ella continuó el linaje redentor.
ella llega a ser una matriarca porque tiene un objetivo y una razón. Jacob no le pone de esa manera por simple cuestiones despectivas o de protección, sino porque él entendía lo que era el alma de Raquel, muy diferente al alma de Lea. Cada alma tiene su propósito y cada uno tiene su acción en el universo. Y él sabía, Jacob, porque conocedor, de hecho aprendió mucho de su suegro en esa línea durante eh, 14 años que le tocó estar ahí. Entonces, literalmente él sabía cómo entender cada uno cómo iba a accionar. Aparte de eso, el proceso numerológico es muy bonito, ¿sí? Entonces, mi querida Angie, hay que entender más que todo el propósito del plan redentor. Ahí en la línea de Jacob con su familia. Mi querida Pastora María. Bueno, yo tratando de comprender la palabra, escuché a algún pastor predicar y decir que la Biblia en sí se resumía en la vida del creyente desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero el asunto es que lo voy a decir por mí, porque así crecí, crecí tan religiosamente que uno se lo ve como, no encuentro la palabra, pero algo así, no siquiera viene a ser como divino, sino como Sobrenatural. algo así, ¿no? Entonces, ay, qué grande. Jacob luchando con el ángel y uno cuando ora y entra en tiempo de crisis, yo también quiero luchar con el ángel para conseguir mi bendición. Si el ángel no, el ángel no va a venir en estos tiempos, al menos peor, no va a asomar. Mi análisis, ¿no? Entonces, algún momento yo me metía a este asunto de los cabalistas y le había preguntado a usted, mi pastor, acerca de qué onda con esto. Entonces, indagó nuevamente acerca de esto y dice que ellos netamente creen que Jacob a lo que se enfrentaba era a un lado de su divinidad, de lo divino, ¿no? Algo de lo divino, para poder saber, o sea, para poder mirar panorámicamente cuál era el propósito para el cual había sido llamado, algo como usted lo menciona, ¿no? Ujú. Y yo creo que a diario, pastor, nosotros estamos enfrentados o confrontados con situaciones de esta índole donde o dejamos de ser ilusionarios, por decirlo así, y nos centramos en la palabra a ser coherentes como tales. Hablamos de compromisos. Y en la iglesia me decían, sí, es que la gente no es comprometida. Perfecto, la gente no es comprometida. Tenemos un evento de mujeres. Mi hermana vamos a la iglesia matriz. No, es que no tengo plata. Entonces, ¿dónde está el compromiso si yo no estoy dispuesta a esforzarme? Ujú. No estoy dispuesta a luchar. Ahí viene el punto. No quiero luchar más allá. Me quiero conformar con este poquito. Entonces, veía yo eso y volvía a ver aquí justo que estaba revisando aquí con los cabalistas esto y dice que se supone que peleó con un ángel guardián, se supone, no, pero en nuestra divinidad, en nuestra conexión divina, creo yo, que a diario sí nos enfrentamos a lo que no queremos hacer, a lo que no nos gusta, a lo que no queremos sufrir Mm. ni sacrificar. Así es. Tenemos la imagen de un Cristo que dejó todo en la cruz, Ujú. pero no queremos participar de ese sacrificio. Creo que esa es la mejor representación.
de Jacob, Jesús y nosotros. Eh, Eso, mi eh, pastor. muchas gracias, mi querida pastora. Y de hecho, ese es el punto más difícil que nosotros deberíamos revisar en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer algo? Y ahí es cuando cambia nuestro nombre. Ahora, entiéndase algo, el cambio de nombre no es algo mágico, que, uy, le cambió el nombre y ahora es espectacular, ahora ya todo cambió. No, 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 no. Eh, el término Hashem, que es nombre, es las vibraciones de mi conexión con Dios, porque a Dios, hoy por hoy, todos los judíos le dicen Hashem, el nombre. Y ese nombre tiene que ver con Ani, que es yo soy. De tal manera que cuando usted dice yo soy, usted está ya pronunciando el nombre de Dios. De tal manera que no es usted, es Dios en usted. Es reconocer, ese es el cambio de nombre, es reconocer quién soy yo y quién es Él. Es lo que hizo la oración del Mesías, utilizando un poquito en término griego, proseuge. Pros, reconocimiento. ¿Quién es él? ¿Quién soy yo para entrar en un proceso de intimidad terapéutica? Eso es la oración que aparece en el libro de Mateo. Proseuge, el término griego. Entonces es entrar en esa intimidad, pero reconociendo. Cuando mi nombre es cambiado, ¿qué significa? Que yo ya entendí quién es el que está obrando en mí y cómo yo ahora debo obrar. ¿Qué debo hacer yo a partir de ahora? ¿Cuál es la proyección? Entonces, ¿cuál es la proyección de Israel a partir del cambio o de Jacob? Es luchar y vencer. Con todo respeto, Israel hasta la fecha sigue luchando y sigue venciendo. Pueden levantarse los grupos que se levanten. Israel sigue luchando porque el nombre es eso. Su nombre representa ese propósito. Y Jacob, al ser cambiado el nombre, dijo ahora, a partir de ahora, este es el enfoque. Va a luchar y vencer, van a luchar y vencer, van a luchar y vencer. Ahora, imagínese con eso en la mente de la gente para entrar a la tierra prometida. No entran con Jacob, usurpador, el que ocupa el lugar de otro, no. Ahora entran con el nombre, vas a luchar y vencer. ¿Cuál de los dos nombres, así humanamente hablando entre nosotros, trae más esperanza? Visto Israel. de Israel. Entonces, ese es el sentido. Por eso dice, ahora es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios de Israel. O sea, ahí hace el cambio, después de pronunciar los nombres, dice, es un Dios de Israel. ¿Qué significa? Del que lucha y vence. Ahora Dios es un Dios del que lucha y vence. La esperanza más hermosa es que ahora mi Dios, porque me cambió mi nombre, me muestra, me guía, porque yo lucho y venzo. Diariamente usted está luchando y tiene que vencer. Es una lucha constante. Y como dice Fabri, lastimosamente perdemos esa identidad por nuestros conceptos, nuestras acciones, nuestros pensamientos y dejamos de observar que Dios en nosotros nos ayuda para luchar y vencer. Ese es Israel. Y nosotros somos injertados en Israel. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Jeremías va a decir hay un remanente, una ramita que sale por ahí. El resto de profetas, especialmente Zacarías, va a decir que nosotros somos de la raíz, pero un nuevo pueblo.
O sea, somos de la raíz de los que luchan y vencen, pero con una nueva perspectiva. Y eso es hermoso. Hay una nueva proyección. Miren, la enseñanza de hoy tomó nuevos rumbos. Porque es saber que no cambió el nombre para que digan, oh, mira, ya no se va a llamar Fabricio, ahora se va a llamar, qué sé yo, Malaquías, porque ha cambiado su nombre. Fabricio, ¿qué también será? Ahora es Malaquías. Ah, porque ahora sí entendemos que el nombre Malaquías es redentor. No, no funciona así. No es para ego ni orgullo de la gente, del ser humano. El cambio de nombre es porque yo ya entendí lo que Dios ha hecho en mí. Mi nombre de pila es Manuel, ¿sí? Así que mi primer nombre es Manuel. Y en estos días que tuve la reunión para el estudio, la capacitación, este taller que tuve de numerología bíblica, oiga, el que nos enseñó me dio palo, porque me dijo, ¿cuál es tu nombre? Yo digo, soy Isaías. Dice, ese es tu nombre de pila. Claro, a un principio no entendí si era de pila, batería, Everready, de qué era, ¿no? Pero entonces digo, bueno, mi primer nombre es Manuel. Ese es tu nombre. Yo me quedé a ver, un momentito. Dice, sí, porque ese es tu nombre, el cual tú has luchado para ahora llamarte Isaías. Porque tu lucha ha sido como Manuel, para que te conozcan y sepan el que se manifestó en Manuel, Isaías. Me dejó así, como novia perdida en el desierto esperando en el oasis al caballero que viene en un dromedario. Bueno, es otras locuras que tengo en mente. Entonces, me dejó mal, o sea, me dejó a mí como decir, o sea, toda mi vida yo pensando en un nombre y obviamente mi nombre de pila, mi primer nombre era el que estaba trabajando en mí, porque los dos, bendito sea el Señor, mis dos nombres tienen conexión con lo divino y muy profundo, ahora que voy entendiendo más. Entonces, ¿qué quiero decir? En sí no es a cuál nombre te cambiaste, es por qué se manifiesta ahora ese nombre en ti. Primero Angie y luego mi querido Vladimir, para ir cerrando esta parte de nombres. No, Angie no es. Ok, Y es lo de los nombres sí, sí está chévere. Eh, em, a ver, Paz, una consulta en lo que se refiere a la lucha de Jacob con el ángel o con el varón. Tuvo consecuencias físicas, ¿no? Lo desluxó, dice, o le tocó la cadera. Lo dislocó, mejor dicho, ¿no es cierto? La cadera. Quedó con eso ya para siempre. Igual ujú, que le pasó a Saulo de Tarso cuando tuvo la visión con Jesús y, bueno, y Jesús le habló. la ceguera. Ujú. La ceguera, ya, y dice que tuvo un aguijón de ahí para adelante, ¿no es cierto? También. Ahora, en varios pasajes de la Biblia se habla de algunos personajes que tuvieron un encuentro directo, o sea, con Dios y tuvieron algún tipo de experiencia física. Em, por ejemplo, Isaías, ¿no? Dice cuando él tuvo el encuentro, dijo, yo soy impuro de labios, o sea, eh, soy la peor cosa soy, ya. Le Y, chamuscaron la bemba. y dijo que un serafín, dice que un serafín en Isaías 6:5, le toca los labios con un carbón encendido.
para purificarlos. Igual Moisés, cuando solo vio la espalda del Eterno, pues quedó iluminada su cara, tanto que le pidieron, el pueblo le pidió que sea cubierta su cara. Y el apóstol Pablo también, pues, tuvo una visión, dice que cayó como muerto después de verlo a Jesucristo resucitado. Entonces, siempre, mi pregunta es, siempre va a haber una evidencia física en algunos, en los encuentros que uno pueda tener con Dios. Esto como para tener un testimonio de que uno pudo tener un encuentro, o sea, real, efectivo con Dios, o es algo que solo pasó en ciertas etapas del Antiguo y Nuevo Testamento. Mi querido Dieguito, qué excelente pregunta. ¿Le doy una respuesta directa o le masajeamos un poco a la respuesta? Directo. Directa la respuesta, es como a la yugular. Ya. Todo encuentro con Dios produce cambio. Pero cuando usted se resiste al cambio, Dios le toca físicamente. ¿Me expliqué? Alegría me da escuchar eso. Sí, sí, Todo sí. encuentro con Dios produce un cambio. Pero cuando usted se resiste y lucha con el Eterno, Dios le toca físicamente. Por eso, les ruego en el nombre del Señor, no juegue con Dios. Dios no castiga, Él permite que tenga las consecuencias de sus actos. El resistirse a la transformación integral de Dios, al llamamiento que Dios le está haciendo, al acto que Dios está haciendo para su vida, más usted se va resistiendo, usted mismo se está yendo al abismo y llegará un momento en que va a sufrir las consecuencias. Y a veces sufrimos feo. Separaciones, muertes, enfermedades, problemas en el hogar. Y uno dice, pero ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Qué maldición ha sido? Ah, usted está luchando con Dios y no cede. Incluso su propia vida. Incluso nuestra propia vida está en juego cuando no queremos ser responsable de nuestra acción divina. Perdón, ahí hay algo que yo les repito a mis hijos muchas veces, que es, ¿qué prefieres? ¿Que Dios te susurre al oído o te grite con dolor? Oh, mi querida Pame. Es conocido ese dicho, pero qué bueno, mi querida Pame. Es así. Dios nos susurra al oído, hagámosle caso, porque cuando nos grita con el dolor, y ni siquiera es Él, es porque Él permitió que pases por eso para que puedas abrir los ojos. Eso, mi querido Dieguito, esa sería una aproximación más asertiva a esta situación. Muchas gracias, Gracias, Paz. Paz. Mi querido Vladimir, cerramos con usted y también el tiempo voló. Interesante lo que siempre te habla, pastor, realmente deja pensando mucho y reflexionando mucho al respecto. Em, Respecto a lo que le quería preguntar es, justo que habló de los nombres, incluso de los números, pero de los números dejémosle para otro día, porque si no, no decíamos, de los nombres. Justamente cuando el ángel vino a anunciarle a la Virgen María de que va a dar a luz, el ángel le dijo, y le llamarás Emmanuel. Después, el momento en el que nace, le nombran Jesús, pero nosotros también le conocemos como Cristo.
Sabemos que es el mismo, pero ¿cómo es esos cambios de nombres? O sea, y de igual manera con Yahvé, Yahweh, muchas cosas, HW, no, YHW, y muchos otros nombres también que le asignan al creador. ¿De qué manera debemos interpretar o de qué manera podemos asimilar aquello para nosotros? O sea, encontrarnos más con él. Gracias, mi querido Vladimir. Todo nombre tiene un propósito en este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una causal. Perdón, porque incluso también ahorita dice el yo soy también es otra Ya, de todos esos. claro. Y esos son propósitos en el universo. Todo nombre tiene una causal o propósito en el universo, tiene una razón de ser. Pero hay un nombre que se conecta a plenitud con su propósito de existencia. En el Ecuador tenemos dos nombres, en su mayoría. Hay otros países que tienen un solo nombre y dos apellidos. Y Estados Unidos tienen dos nombres, dos apellidos y le roban un apellido y le ponen otro, queda con tres apellidos, especialmente la esposa. Entonces suele suceder eso, ¿no? Porque ahora es esposa, pongamos el ejemplo de Maldonado. Y así la conocen, ya no con el apellido de ella, sino de Maldonado, ¿ya? Del esposo en este caso. Entonces, todo eso tiene una causal en nuestro mundo. ¿Cuál fue el problema? Y aquí hablo de la complicación, la traducción. La traducción desarrollada de los nombres al griego perdió la esencia. Después fue cambiado al latín. Después fue cambiado a lenguas romances, entre ellas el español, el inglés, etc. Es como decir, hay un apóstol. Dentro de la línea de el griego antiguo dice Jacobo. Jacobo. Para el ecuatoriano común y el que habla en español es Santiago. Pero para los norteamericanos y habla inglesa es James. Cambió el nombre, ¿sí? O sea, tiene tres nombres, visto solo en traducción, ¿no? Que es diferente, porque James no es igual a Santiago y Santiago no es igual a Jacobo. No es igual, son nombres distintos, pero así aparecen en las traducciones, ¿sí? Lo mismo, el nombre Jesús. Yeshua no es un nombre. Yeshua es la acción y el propósito de ese personaje en el mundo. ¿Cuál era la acción, el propósito Ime o Immanuel? ¿Sí? Que significa la restauración o transformación de Él en el mundo. Eso es el nombre Manuel o Emanuel. La traducción común, Dios es con nosotros, ¿sí? Pero es Dios trayendo la restauración al mundo. Y Yeshua es la salvación de Yahvé. Entonces, hay un propósito de conexión entre Emanuel y Yeshua. Pero bien lo dice Vladimir. El ángel dijo será llamado Emanuel. No le dijo será llamado Yeshua. ¿Quién le puso el nombre Yeshua? Buena pregunta. Para revisar la Biblia, el libro de Mateo y Lucas, que es donde se habla específicamente de esto. ¿Quién le puso el nombre Jesús? Si el nombre propio es Emanuel y de acuerdo al libro de Isaías es Emanuel.
Aparte de eso, será príncipe de paz, Dios con nosotros, soberano, todopoderoso. Es lo que presenta en el libro de Isaías, ¿no? Visto desde este ámbito. Entonces, ¿quién le puso? Tal Y vez ahí, José, pastor. ¿sí? Va en la línea de Joseph. Pero Joseph recibió la revelación cuando le dice, este niño es del Altísimo. Ah, entonces inmediatamente la conexión, nuevamente el propósito. Entonces no es un nombre, es el propósito de él en el mundo. Y su propósito fue redimir, restaurar y estar hoy con nosotros. Porque dice, es necesario que yo me vaya para que venga. ¿Quién? El Rúa, que es yo mismo, que voy a estar en cada uno de ellos. El espíritu de vida. Entonces Él está en nosotros, entonces se cumple el nombre. Emanuel, Dios con nosotros, Él está en nosotros. Y si usted acepta eso, se restaura el nombre Yeshua. Sí, como dice Fabri, Yeshua el nombre. ¿Sí? Ahora, lastimosamente en español, el nombre Jesús no tiene un significado o un propósito. Así solito, ¿no? Nosotros le damos el significado o el propósito ya por lo que sabemos que conecta con el Mesías. Pero si usted ve en los nombres originales, hay un propósito, hay una causal, hay una razón. Ahora, tomando en cuenta eso, los nombres de la Biblia deberían no haber sido traducidos, sino presentados tal como se presentan. ¿Para qué? Para que cuando el lector empiece a conocer, va a descubrir que el nombre tiene un propósito y hay una causal. Sí, es bien delicado esto que estoy hablando por una situación. Todos nosotros estamos muy acostumbrados a la traducción. Ojo, el nombre de la traducción. Ahorita estamos hablando en nombres. No hablemos de la traducción en general, solo los nombres. Por favor, no ponga palabras en mi boca. Ahorita solo enfocándonos al nombre. Porque hay nombres en la Biblia que sí están traducidos, otros no. ¿Sí? Entonces hay que también entender esos detalles. ¿Por qué le cambiaron? Hay una causal y hay toda una explicación de eso que hoy no voy a entrar en ese ámbito. El punto, mi querido Vladimir, es que bajo esa línea, ahora tampoco digo vaya e indague su nombre. Sería interesante que usted vaya y revise qué significado tiene su nombre. Pero el punto es cómo usted se representa delante de Dios. ¿Quién es usted delante de Dios? Esa esencia de usted delante de Dios es Hashem, es el nombre. Y ese nombre es el que le representa su alma. Los atributos de Dios con sus diferentes nombres es necesario entender, aprender para y por qué esos nombres. Sí, es importante saber para ir entendiendo más profundamente, pero el hecho de que usted sepa que usted tuvo un encuentro personal con Dios, y al tener ese encuentro personal con Dios, algo cambió en usted, en su alma, en su vida, porque Yeshua hizo su acción en su ser interno. En usted, ya usted es diferente. Ese es Hashem. Esa es la vibración del nombre en usted. Entonces ya cambió su nombre. Obviamente no le va a decir, oh, ahora no te llamas Fabricio, te vas a llamar Joaquín. No, no va a suceder eso, ¿no?
pero usted ya va a ir entendiendo. Dentro de la línea hebrea sí se hace esto. De hecho, el libro de Apocalipsis toma una línea, dice, y el Señor les entregará un nombre escrito en una piedrecilla blanca. Todo eso son símbolos apocalípticos y es lindo. Y ese nombre es único y exclusivo de usted con el Eterno. La piedrecilla es la base fundamental de su fe en su relación con Dios y la transformación de vida. Lo blanco es la purificación. El nombre es Shem, lo que está sucediendo en su ser interno. Y esto en el libro de Apocalipsis hace referencia de la transformación que usted ha tenido y ahora Dios le conoce con ese nombre que es único y exclusivo delante de él. Así que puede llamarse Hitler acá, pero delante del Señor, usted es de bendición. A mí ya me criaron o cambiaron de nombre, mi querido. Ah, no, cambiaron de nombre, dice mi querido Willy. ¿Ya ve? Ya directo le cambiamos el nombre a mi querido Willy para que de esa manera busque del Señor. Entonces, esa es la línea, mi querido Vladimir. Pero no es de más. De hecho, en algún momento sí sería lindo de que podamos trabajar el nombre, pero en línea numerológica, porque ahí va a entender el significado del nombre. Mm. Y Es lindo ir entendiendo de por qué se manifiesta esto y ahí va a entender que cada uno de sus nombres tienen una razón de su alma y no hay necesidad de cambiarle a hebreo, sino así en español. en mi caso es muy particular porque yo siempre escribía de pequeño con V pequeña y cuando saqué la primera cédula cuando tenía 12 años, me la pusieron con doble V, pero yo llegué a descubrir una ambigüedad de la persona que escribió mi nombre en el libro, Ujú. que si usted le ve, él dice sí es una V pequeña y le ve de otra persona dice no, es una doble V. Y las dos dice usted sí, sí es. Y le dejamos con los W y ya cuando vine acá ya no cambié los nombres. O sea, ya le dejé siempre con W. Ok, sí. Esa W es una BAF en el ¿Y, mundo espiritual. y cómo se relaciona con los números entonces? Para... Ya aprenderemos, mi querido Vladimir, aprenderemos eso. Todo a su tiempo, mi querido, todo a su tiempo. Bueno, Por gracias, hoy, pastor. por lo que hemos aprendido hoy, familia, recuerde lo que es la vibración de su nombre, es su conexión con lo divino. Nos hemos dedicado hoy a responder preguntas y más que todo, pero no espere a que Dios le grite con el dolor. No esperemos. Familia, le ruego en el nombre del Señor. Le ruego, le suplico, conéctese con Papá Dios. Ame a Dios. Búsquele a Dios. Tenga esa conexión sincera con el Señor. Viva su responsabilidad con Dios. No seamos irresponsables de lo que Él ya nos ha dado, porque nos va a gritar con el dolor. Es más, a algunos ya les está gritando con el dolor. Y aún así, no queremos hacer caso. Que Dios nos ayude, porque no es fácil. No es fácil porque tenemos lucha contra nosotros mismos y esa lucha interna es la más difícil. Vencer a nosotros mismos es lo más difícil. No hay cosa más difícil en este mundo que vencerse usted mismo. ¿Y sabe qué? Le doy una mala noticia. No se va a poder vencer. El único que puede vencer es cuando usted se doblegue a Dios y se entregue a Dios y diga, Dios, yo no puedo. Con mi fuerza, imposible.
ayúdame. Ese acto de humildad hará que el Mesías que está en usted y el espíritu de vida que mora en usted empiece el proceso redentor transformador de plenitud en su alma. Si no, nada va a suceder. Y nos van a gritar con el dolor. ¿Sabe por qué? Porque usted ya conoce al Mesías, aunque sea de oídos. Aunque quizás, como dijo Job, todavía mis ojos no te han visto, pero ahora te veo claramente como eres. De oídas te había oído, ahora te veo tal como eres. Oiga, lleguemos a ese nivel. Lleguemos a ese nivel. Perdón, pastor, ahí algo que usted menciona también. Y de las charlas que hemos tenido de liderazgo, justamente es algo que yo he llegado a descubrir justo también, que coincide con lo que usted dice. Verdaderamente un líder se da cuenta de que una de las personas más difíciles de liderar es uno mismo. Justamente volvemos a lo que usted dice, y qué importante que nosotros como líderes que somos, aprendamos a reconocer eso de que debemos estar sujetos a Dios para que nos ayude a liderar en nuestras casas, en nuestros hogares y en los trabajos también cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Bueno, hermosa familia, nos preparamos para la foto oficial porque ya el tiempo se nos ha ido. Así que abramos las cámaras, ahí todos guapos. Eso, oiga, qué lindos que están algunos y otros están más guapos, porque el Señor les hizo así. Estamos ya abiertos la cámara, listos, no moverán. Ahí estamos. Listo, una, dos, tres, ¡trac! Deme un segundito que va al otro grupo. Ahí vamos al segundo grupo. Una, dos, tres, ¡crac! Ahí está. Oiga, qué guapos que se ven algunos. Parece que se han bañado el miércoles. Bueno, vamos a orar y pidamos a Papá Dios que nos ayude. Les ruego en el nombre del Señor, tomen una decisión puntual. Que Dios no le grite con el dolor. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo, el que es, el que era, el que pronto ha de venir. Te damos gracias por el día de hoy, lo que hemos podido aprender juntos, conversar juntos, escuchar, pero sobre todo, Padre, ayúdanos a vencernos a nosotros mismos. Ayúdame a vencerme a mí mismo, porque, como dice el apóstol Pablo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mi espíritu quiere conectarse a ti, mi alma quiere estar contigo, pero mi carne lucha y me inclino al mal. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de maldad? Esa es la lucha constante, Padre, que vivimos y nos toca vivir diariamente porque diariamente empieza la lucha. Porque tenemos esa lucha viva, la carne contra el espíritu. Pero en ti salimos victoriosos, sabiendo que tú nos das la fortaleza y la fuerza para vencernos a nosotros y empezar a trabajar en esas áreas que somos más débiles. Y es lo que necesitamos, papá. Es lo que necesito a diario. Necesito de ti para poder vencerme a mí mismo. Y cada día manifestar lo que desde un principio tú estableciste para mi alma, el propósito de mi existencia. De esa forma,
transformar y tener esa vibración en Hashem, el nombre, que es sobre todo nombre. Y llegar a ser uno y entender que ese acto redentor, transformacional, restaurador, esa nueva vida, es un cambio de nombre, no solo un cambio de existencia, no solo un cambio de ideas, sino es cambio de principios, de valores, de entender que esta vida, yo soy el que he venido para cambiar y rectificar y también proyectarme a las cosas nuevas de este mundo. Hay cosas nuevas que necesitamos cumplir en este mundo, pero ayúdame, Dios, para ser responsable con lo que tú me enseñas y dejar ya de luchar con las cosas de este mundo y enfocarnos en tu reino. Hágase tu voluntad en nosotros, en la vida de cada uno de mis hermanos, y que todo lo que hagamos sea para la honra de tu nombre. Te honramos y te agradecemos en los méritos de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Te damos gracias, Padre eterno. Amén y amén.